Las pruebas de bienestar fetal. Como ven ustedes en la imagen, todas las mamitas que están gestando se imaginan a su bebé así como en la imagen, ¿no? Un bebé en un espacio donde es como un pedacito de cielo, que es el vientre de cada una de ustedes, ¿no? Y es la labor de cada profesional que atiende el control prenatal, sea obstetra, ginecólogo o médico general, el que este bebito llegue a término a los 9 meses en los brazos de la futura mamá. Y es también una responsabilidad de cada una de ustedes el estar atenta ante cualquier señal de alarma que se presente a lo largo de su embarazo. Estar atenta a las indicaciones de la obstetra o el ginecólogo o quien le controle el embarazo, a fin de poder nosotros, los profesionales de salud, identificar qué factor de riesgo y qué prueba de bienestar es necesario y en qué casos. Sigamos, por favor. ¿Qué son las pruebas de bienestar fetal? Las pruebas de bienestar fetal son aquellas pruebas que se le realizan a ciertos tipos de embarazadas. Posteriormente vamos a ver en qué tipo de embarazos pedimos estas pruebas. Son aquellas que van a tratar de conseguir a través de una valoración del feto de forma sistemática la identificación de aquellos fetos que se encuentran en peligro dentro del útero materno a fin de evitar posibles complicaciones. O sea, son aquellas pruebas que nos van a poder determinar si el bebé está en riesgo o no, ¿no? A fin de evitar un daño irreversible que podría terminar un desenlace fatal, ¿no? Estas pruebas de bienestar fetal se deben realizar en gestaciones de riesgo e identifica qué bebés se encuentran en peligro dentro del útero materno. ¿Cuáles son las indicaciones principales de las pruebas de bienestar fetal? Ustedes se preguntarán si se puede pedir a todas las gestantes, ¿no? Si está en sus posibilidades económicas, yo creo que sí se lo podrían hacer ciertas pruebas de acuerdo a la indicación del profesional obstetra o ginecólogo que le controle el embarazo. En las gestaciones de bajo riesgo, que son la mayoría, no está indicado ninguna prueba de bienestar fetal hasta que llegue a la semana 40, es decir, hasta la fecha probable de parto. Si a partir de las 40 semanas no empieza o no hay inicio de trabajo de parto, se puede pedir o solicitar estas pruebas de bienestar fetal. En las gestaciones de riesgo moderado, tales como las gestaciones gemelares, la hipertensión inducida o que se presenta en el embarazo, la anemia, la diabetes gestacional y otras enfermedades maternas que se encuentren bien controladas. El momento para empezar estas pruebas es a partir de la semana 32 de gestación, que es alrededor de los 7 meses y una semana aproximadamente. Desde aquí ya nos vamos dando cuenta que estas pruebas se piden a partir de los embarazos que se consideran con riesgo moderado a riesgo alto. En las gestaciones de alto riesgo, tales como la preeclampsia precoz, o sea, la preeclampsia precoz es aquella que se presenta o que se detecta a la hora de hacer la ecografía genética a las 13 semanas. La restricción de crecimiento intrauterino precoz, que es el inadecuado tamaño y peso del feto al momento de realizar una ecografía. La gestación gemelar que comparten una sola bolsa complicada y enfermedades que la madre puede haber tenido antes de salir embarazada y que no ha sido controlada o no ha sido tratada. En estos casos, las pruebas de bienestar fetal se debe pedir a partir de las 28 semanas, es decir, a partir de los 6 meses y una semana. ¿Ok? Entonces, de este cuadro nosotros podemos sacar la conclusión que las pruebas de bienestar fetal se debe solicitar en las gestaciones de riesgo moderado y riesgo alto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver cuáles son las pruebas de bienestar fetal
que se pueden solicitar antes del parto, porque también existe pruebas de bienestar intraparto. Y dentro de estas pruebas de bienestar fetal anteparto que vamos a enumerar las principales, porque existen muchas más. Dentro de las más conocidas, vamos a enumerar el monitoreo electrónico fetal, la ecografía obstétrica, Doppler y el perfil biofísico. Cada una de estas pruebas va a tener sus indicaciones, va a tener sus usos y en qué casos es más importante solicitar uno o el otro. O de repente solicitar una mezcla de, por ejemplo, un monitoreo electrónico fetal con un perfil biofísico en pacientes que pueden tener disminución de movimientos fetales o en pacientes que ya se están acercando a los 9 meses y que en la ecografía obstétrica normal se detecte algo que nos llame la atención, como por ejemplo, que el líquido amniótico esté disminuido o esté turbio. También la disminución de movimientos fetales al momento de realizar la ecografía. Pasemos una por una. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos a empezar por el monitoreo electrónico fetal o sus siglas NST en inglés, que significa test no estresante. Esta prueba no es como una ecografía, o sea, no se va a obtener una imagen del bebé, sino que se va a obtener un registro de ciertos parámetros que se va a evaluar durante el monitoreo electrónico fetal. Esta prueba de monitoreo electrónico fetal se realiza en un tiempo aproximado de 20 minutos como mínimo y se puede prolongar hasta 30 minutos. Como ustedes ven a la derecha, en la parte superior, esa es la máquina de monitor electrónico fetal. Va a utilizar 3 dispositivos que van a ir, 2 van a ir en el vientre materno y uno lo va a tener la mamá en su manito. El que va a tener en su manito, que es este de acá, que se encuentra al lado del papel, ¿ya? Este es el que va a apretar o presionar la mami cada vez que sienta los movimientos fetales durante el examen, ¿ya? Uno de estos tocos se llama, que es la parte del monitor, va a ir a controlar las contracciones, si la mamá tiene contracciones uterinas. Y el otro va a ir para escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Esta prueba es una prueba indolora, no es invasiva y que sirve para informar acerca del bienestar fetal dentro del útero. Para ello, como le hemos dicho anteriormente, se va a utilizar un equipo que se llama cardiotocógrafo o monitor electrónico fetal. Y es un equipo que va a registrar en la pantalla la intensidad y el número de la frecuencia cardíaca, la duración de las contracciones, el número de los latidos, si estos están acelerados o desacelerados, o sea, si están aumentados del valor normal o están disminuidos del valor normal. Y la variabilidad, que es la diferencia entre latido y latido, porque el latido no puede, si ustedes han visto alguna vez cómo es la forma de los latidos, generalmente son como unas montañitas, ¿no? Pero no, casi todos del mismo tamaño, como está en la figura de acá, en el gráfico de acá. Pero ¿qué pasa cuando hay una aceleración? Cuando hay una aceleración va a haber un aumento brusco de la frecuencia cardíaca. Generalmente el valor de una frecuencia cardíaca normal oscila o varía entre 120 a 160, pudiendo esto variar de acuerdo a que si el bebé está durmiendo o está despierto o recién ha comido, ¿no? Entonces, en estos casos va a haber una variación de la frecuencia cardíaca fetal. El único momento en la que el bebé no hay mucha variación de la frecuencia cardíaca fetal es cuando el bebé no se mueve o está durmiendo, ¿no? Para esto, en este examen, se le hace a la mamá comer algo dulce antes de realizarse este examen. Es una indicación muy importante porque lo que nosotros queremos evaluar es que si el bebé presenta movimientos fetales, ¿no? Normales y la frecuencia cardíaca fetal, si hay una aceleración o desaceleración prolongada.
¿no? Y ver si hay una variabilidad adecuada de los latidos. Entonces, este examen nos va a arrojar un resultado. Siguiente diapositiva, por favor. Este es, como ustedes ven en esta gráfica, este es el resultado que se va a obtener. Es un registro. Algunas pacientes piensan que es una ecografía cuando viene y quieren entrar con su pareja para ver supuestamente el bebé, pero eso no es una ecografía, es un registro donde estas líneas van a indicar la frecuencia cardíaca del feto, si está dentro de los valores normales y si varía normalmente entre latido y latido. Si hay en la parte inferior va a ir la presencia de contracciones uterinas. Si puede haber un riesgo de parto prematuro o un inicio de trabajo de parto. En este caso, las contracciones van a ser muy fuertes y continuos. Asimismo, también se va a registrar los movimientos fetales que sienta la madre durante el examen, ¿no? Entonces, y eso va a arrojar un valor. Generalmente entre 8 a 10 se considera normal. Si este examen arroja se obtiene un puntaje de 7, quiere decir que se requiere realizar al día siguiente otro examen, o viene a indicar un resultado dudoso, que puede haber un riesgo. ¿Ok? Esta es una de las pruebas que generalmente se piden a las gestantes cuando hay riesgo de sufrimiento fetal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a pasar a otra prueba de bienestar fetal, una de las más conocidas o la que han oído la mayoría de ustedes, la ecografía Doppler obstétrica. Recuerden, queridas participantes, la ecografía Doppler obstétrica se puede hacer desde el primer trimestre, pero su indicación en gestantes es a partir del segundo trimestre. En el primer trimestre, en la ecografía genética, se realiza el estudio de la vena que se llama ductus venoso, a fin de identificar si hay alguna anormalidad en los fetos que tienen alguna alteración en sus cromosomas. Y asimismo también se hace una evaluación de las arterias uterinas, que son dos, las arterias uterinas derecha y la arteria uterina izquierda. En la ecografía genética, en el primer trimestre, nosotros podemos diagnosticar si hay alguna alteración en el flujo, en la velocidad de la sangre que recorre las arterias uterinas. Esta paciente podría tener riesgo de preeclampsia. Y esto junto a factores de riesgo, como si la gestante es de una edad avanzada o si es una edad muy joven. Es decir, por ejemplo, que tenga de 15 años o menos, o 18 años o menos, o si es una gestante de mayor de 35, 38 en su primer embarazo, o es una gestante que ya ha tenido hijo pero tiene más de 45 años, son generalmente pacientes de alto riesgo que se les tiene que hacer la ecografía genética e identificar si hay probabilidades de preeclampsia precoz. Asimismo, en la ecografía Doppler obstétrica se trata de un estudio, como hemos mencionado, que consiste en medir la velocidad del flujo de las arterias, es decir, la velocidad con que la sangre de estas arterias circula por lo largo de estos vasos, ¿no? Existe el ductus venoso y las arterias uterinas que hemos hablado hace poco, que se realiza en el primer trimestre. La ecografía Doppler de la arteria umbilical, la arteria cerebral media del feto y ambas arterias uterinas, se realiza este estudio en el segundo trimestre. El ductus venoso es un predictor de patologías cardíacas y se realiza al momento de realizar la ecografía genética, es decir, entre las 11 y 13 semanas con 6 días. El Doppler de las arterias uterinas como predictor de la preeclampsia se utiliza en el segundo trimestre. Y el Doppler de la arteria umbilical al estar alterado nos va a indicar si hay riesgo de sufrimiento fetal. También la arteria cerebral media descarta probable anemia fetal o riesgo de sufrimiento fetal cuando hay alteraciones en su flujo.
El profesional ecografista, al momento de realizar la ecografía, va a hacer un estudio, como ustedes ven, que se va a ver las arterias, se va a reflejar en un color rojo, rojo intenso, ¿no? Un color rojo. Entonces, el profesional va a medir cada una de esas arterias enumeradas y nosotros tenemos un registro de hasta cuánto es lo normal. Si excede estos valores, quiere decir que el flujo de esas arterias está alterado y hay una probable complicación como las que ya he mencionado. Siguiente diapositiva, por favor. El perfil biofísico fetal. Recuerden, queridas participantes, que hemos dicho al inicio que las pruebas de bienestar fetal son unas pruebas que se va a revisar en forma sistemática al feto, es decir, se van a evaluar ciertos parámetros. En el NST o monitoreo electrónico fetal se van a evaluar 5 parámetros. 3 corresponden a la frecuencia cardíaca fetal, 1 al movimiento fetal. ¿Ok? Y también se examina, también se evalúa las contracciones, la presencia de contracciones uterinas. Con respecto al perfil biofísico fetal, cuyas siglas son PBF, es una prueba que se realiza en base a una observación ecográfica, donde se van a evaluar los 5 parámetros que son movimientos fetales, la respiración, el tono fetal, que vendría a ser cuando los bebés pueden abrir o cerrar sus manitos, chupar su dedo o patear, ¿no? Con el talón. La cantidad de líquido amniótico también se evalúa dentro del perfil biofísico y la frecuencia cardíaca fetal. También esto nos va a llevar a una interpretación, también tiene un valor, siendo de 8 a 10 lo normal. O sea, si al momento de que ustedes se realicen un examen de perfil biofísico, tienen un puntaje de 8 a 10, el resultado quiere decir que el bebé se encuentra con buen bienestar fetal. Si la prueba, por lo contrario, arroja de 4 a 6, hay una sospecha de asfixia crónica. Y si sale menos de esto, la sospecha de asfixia crónica es mucho más fuerte. Generalmente, esta prueba de perfil biofísico se combina con el monitoreo electrónico fetal. Ambos hacen nos dan un mejor resultado acerca de cómo se encuentra el bebito dentro del vientre materno. Esta prueba de perfil biofísico fetal es una prueba que se basa en la observación ecográfica de los movimientos respiratorios. Esta prueba generalmente dura 20 a 30 minutos como el monitoreo electrónico fetal. Y también lo que yo recomiendo a todas las mamitas que vayan a hacerse su ecografía, que siempre vengan comiendo, porque a mí en la práctica privada siempre hay mamás, generalmente las más jovencitas, que a veces vienen al mediodía y vienen sin haber tomado desayuno o vienen sin almorzar, ¿no? Porque a veces, generalmente a veces estas chicas tienen problemas y no comen, ¿no? Entonces siempre para estos exámenes es recomendable que vengan ustedes comiendo para que nos ofrezca un mejor resultado. En esta prueba, que es una observación ecográfica, se va a ver los movimientos respiratorios, el tono muscular, el volumen de líquido amniótico, los movimientos corporales y la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Este estudio es fácil de realizar, es como una ecografía, se puede realizar en un consultorio externo y prácticamente no tiene contraindicaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos terminando con la ecografía obstétrica, la más conocida. No se olviden que me tienen que dejar sus preguntas. Vamos a hacer una charla donde debe haber una interacción tanto de mi persona como con la de ustedes, que si tienen alguna pregunta relacionada a estos temas, por favor, es un momento para que aprovechen y no se queden con la duda.
La ecografía obstétrica es es un examen el más popular o el más común que se realiza en todas las mamitas embarazadas, ¿no? Se utiliza para la evaluación del embrión o del feto, ¿no? Se considera feto a partir de las 10 semanas de embarazo. Se puede utilizar la ecografía tanto por vía transabdominal, ¿no? Generalmente después de los 3 meses, o en la transvaginal, que es antes de los 3 meses, y la transabdominal después de los 3 meses, ¿no? De acuerdo a la información que se desea obtener. El examen es considerado inocuo para el embrión y el feto, pues no utiliza radiación ionizante, ¿no? Entonces, tantas estas pruebas se pueden realizar sin riesgo para la madre ni el feto. Y otra prueba, de repente, una de las más económicas, podría decirse, que todas, yo creo que todas están en la capacidad de realizarse y que no cuesta nada, es la observación de los movimientos fetales. Sí, queridas participantes, ustedes mismas pues, nos pueden dar una gran ayuda al monitorizar o al controlar los movimientos fetales. Ustedes como mamás saben en qué momento el bebé se mueve más y en qué momento se mueve menos, ¿no? Porque la misma mamá muchas veces vienen y dicen, mi bebé no se mueve. Y esto generalmente ocurre ya en las últimas semanas de embarazo debido a que el bebé ya no tiene espacio, o a veces son bebés muy gorditos, entonces el bebé ya no se mueve mucho. Pero siempre hay un mínimo de movimientos que debe tener el feto dentro del vientre materno. Entonces, yo les sugiero a ustedes que practiquen esta prueba de observación de los movimientos fetales, ¿no? Y nos indiquen, y ustedes estén atentos cuando vean que esté por debajo de lo que usualmente ustedes observan durante su embarazo. ¿Ok? Estas son generalmente las pruebas más principales que nosotros observamos, ¿no? Que mandamos, que solicitamos en el examen o el control prenatal. Pero existen otras, como la amnioscopía, por ejemplo, que consiste en el estudio del líquido amniótico, se saca una muestra con una aguja especial, el especialista, y se analiza si hay enfermedades genéticas generalmente, ¿no? Y otras pruebas también son, por ejemplo, en el intraparto, durante el parto también se puede hacer el uso de la ecografía, el monitoreo electrónico también se puede utilizar en esos casos, ¿no? Y en el caso que arroje resultados anormales o por debajo de lo normal, de acuerdo a la historia clínica que tenga cada gestante, nosotros podemos determinar si esta gestante va a pasar a parto normal o cesárea. Va a depender también de otros factores, no solamente de la prueba. Nosotros tenemos que ver cómo ha ido su control de embarazo, qué factores de riesgo tienen cada una de ustedes cuando está gestando, su edad, cómo ha sido su último parto, cuánto de peso están aumentando, ¿no? Cuánto de peso tiene el feto. O sea, no es solo cuestión de que estos exámenes de bienestar fetal nos va a determinar al 100% si el bebé se va a determinar si el parto es normal o cesárea, pero nos va a hacer una valiosa ayuda para orientarnos como profesionales. Esto junto a su control de embarazo, a su historia clínica, nos va a poder determinar qué factor de riesgo tienen cada una de ustedes, ¿ya? Y también les sugiero, mamitas, que cuando ustedes vayan a realizarse cualquier tipo de ecografía, cualquier tipo de prueba de bienestar fetal, lleven por favor su tarjeta de control perinatal. Es muy importante para nosotros porque a veces cuando se les pregunta a ustedes cuándo ha sido su fecha última de regla, la mayoría no recuerda, o si no le preguntan a la pareja. Y ese es un dato muy importante porque nosotros al momento de realizar las ecografías, nosotros hacemos, comparamos si el tamaño que sale en la ecografía corresponde a la semana de gestación que tiene por fecha última de regla. O sea, es importante porque en base a eso vemos si el bebé está con un peso adecuado o inadecuado o hay un retraso en su crecimiento.
¿ok? Es muy importante que ustedes lleven su tarjeta de control perinatal, que no se olvide, y que siempre traten de acordarse cuándo ha sido su fecha última de regla.